mi gente, hoy les traigo un nuevo videito de acá de Polonia. Se trata del monumento paulino de Jasna Góra en Częstochowa. Fue declarado monumento histórico por orden del presidente de la República de Polonia del 8 de septiembre de 1994. Este lugar es el santuario más importante de Polonia y ha cumplido esta función invariablemente desde el comienzo de su existencia. El monasterio paulino, fundado en 1382, situado en la frontera de tres tierras del antiguo reino de Polonia, la pequeña Polonia, la gran Polonia y Silesia, se convirtió en el guardián de la famosa imagen de la Virgen María, objeto de oculto que ha ido creciendo a lo largo de los años, siglos y destino de numerosa peregrinación, también desde fuera de las fronteras del país. Después de la victoria defensa de Jasna Góra contra los suecos en 1655, Nuestra Señora de Częstochowa fue proclamada reina de la corona polaca. Este carácter específico y nacional del culto sigue siendo hasta hoy una característica única del santuario de Jasna Góra, que sirve como conector ideológico y símbolo de consolidación presente en la conciencia de los polacos durante generaciones, con un impacto particularmente fuerte, especialmente en momentos históricos difíciles. El histórico complejo del monasterio paulino es uno de los centros de peregrinación más grandes e importantes de Europa Central, transformado varias veces a lo largo de su historia. Sigue siendo un complejo integral, en su mayoría barroco, que se distingue claramente en el panorama de la ciudad y se inscribe permanentemente en el paisaje circundante de la meseta de Cracovia. Częstochowa, su valor, sin embargo, reside principalmente en la esfera espiritual, en el clima religioso específico, que en términos de escala de piedad ardiente y masiva se asemeja a los grandes centros de peregrinación católica en España o el sur de Italia. La ciudad medieval Stara Częstochowa, situada a orillas del río Barta, perteneció en los siglos XIV a los duques de Opole. La ubicación, según la ley de Szroda, tuvo lugar después de 1370. Władysław II, asociada con la corte angevina, trajo en 1382 la Orden Paulina de Hungría, para la cual fundó un monasterio en una colina de piedra caliza, llamada desde entonces Clarus Mous, y donó la iglesia de madera que allí se encontraba. Bendita Virgen María. Las últimas investigaciones arquitectónicas muestran que los edificios del monasterio estaban ubicados dentro de una fortaleza previamente existente del reino de Casimiro
el Grande, 1333-1370, perteneciente al sistema de castillos defensivos en las tierras altas de Cracovia, Częstochowa, en la frontera entre la pequeña Polonia y Silesia, el llamado Camino de las Águilas. La fundación de Wawrzynia Opolszczyk se complementó con la donación a la capilla de la iglesia de un ícono de la Virgen y el Niño en forma de oditrina, especialmente importado de Rusia y ya entonces famoso por sus milagros. Los primeros edificios de ladrillo de monasterio se construyeron a finales del siglo XIV. La capilla de la imagen milagrosa y el siglo XV, de la iglesia del monasterio. La forma gótica original del complejo de Jasna Góra se inspiró en el plano del monasterio Madre Paulina, el convento de Santa María Laurense, cerca de Buda, en Hungría. A principios del siglo XVII, ante la Guerra de los 30 años, surgió la necesidad de rodear Jasna Góra con murallas defensivas. La construcción de las fortificaciones se inició en 1624 por iniciativa del rey Sigismundo III Vasa. Los diseños probablemente fueron realizados por el arquitecto e ingeniero militar veneciano Andrea del Agua. El monasterio paulino, por decisión del Sejm, en 1652, se vio obligado a mantener un personal militar permanente. La fortaleza, llamada Fortalicium Marianum, resistió el asedio sueco de 6 semanas en 1655, lo que tuvo un gran impacto en la configuración de la imagen de Jasna Góra como símbolo nacional y centro destacado del culto mariano. En el siglo XVIII se reconstruyó todo el complejo, destruido por un incendio en 1690. La iglesia adquirió entonces un aspecto barroco tardío. La arquitectura se enriqueció con nuevos elementos y se renovaron los antiguos, entre ellos gracias a las funciones Jablonski y Lubomirski. En el siglo XIX, Częstochowa pasó a formar parte del Ducado de Varsovia, más tarde Reino de Polonia. Excepcionalmente, las autoridades zaristas no disolvieron el monasterio. Solo la fortaleza fue liquidada, privando a las murallas de sus características defensivas. En 1864, Jasna Góra fue reconocida como la llamada un monasterio de tiempo completo, con derecho a existir, habitado por monjes procedentes de los conventos paulinos que fueron disueltos en la participación rusa a principios del siglo XX. El complejo del monasterio de Jasna Góra sufrió otra ampliación, lo que le dio al complejo la forma que conserva hasta hoy. Jasna Góra se encuentra en la parte occidental de la moderna Częstochowa. El límite del monumento histórico incluye el complejo del monasterio paulino y el parque alrededor de la colina, debido a las numerosas transformaciones a lo largo de su historia.
La arquitectura del complejo del monasterio se caracteriza por un carácter heterogéneo. Los elementos góticos más antiguos se conservan en las bóvedas de las naves de la iglesia y en la capilla de la Virgen María. La capilla fue ampliada a mediados del siglo XVII, dándole la forma a la iglesia de 3 naves. Posteriormente, el canciller Jerzy Ossoliński financió un altar de ébano y plata diseñado por Giovanni Battista Gisellini como marco digno para la imagen milagrosa de la Virgen María. La pintura en sí, realizada al templo sobre lienzo colocado sobre tablas, consta de 2 capas de diferentes estilos y épocas. Un icono anterior de tipo oriental del que queda la subpintura y una imagen insistente, siglo XIV o 1430 a 1434, repitiendo el patrón bizantino en la convención latina gótica. En la primera mitad del siglo XVII se añadió a la fachada sur de la iglesia una fila abovedada de los 2 capillas, la de Denjo y la de Jablonowski, un pórtico y un campanario, así como una torre alta desde el oeste. La iglesia adoptó la forma de una basílica durante la reconstrucción del siglo XVIII. El interior está equipado con un monumental altar mayor del barroco tardío y un grupo de altares laterales de mármol ricamente decorados con estuco, paredes y pilares de mármol multicolor y policromados por Karol Daward. El monasterio, situado en el lado norte de los edificios religiosos, fue construido en el siglo XVII y el primer tercio del siglo XVIII. Sus fachadas están enriquecidas con torres octogonales. El extenso complejo de 3 plantas se agrupa en torno a 2 patios rectangulares, uno más grande alargado hacia el este-oeste y otro más pequeño situado transversalmente desde el oeste al este, y las del norte están ocupadas por celdas monásticas. Las otras 2 son donde se ubican salas representativas. Los más valiosos son los interiores del salón de los caballeros en el ala sur y el refectorio y la biblioteca en el ala occidental. El tesoro del monasterio de mediados del siglo XVII guarda obras de artesanía artística, a menudo objetos de la más alta clase, entre ellos numerosos obsequios de gobernantes y nobles autentificados por fuentes. Una colección separada es la colección de artículos similares en el arsenal. A partir de 1639, el conjunto de edificios dentro del complejo del monasterio estuvo limitado por los muros de una fortaleza de 4 baluartes de tipo neogitano holandés, cuya entrada desde el sur estaba precedida por un sistema de puertas y puentes levadizos, construido hasta finales del siglo XVIII, junto con fortificaciones de tierra.
Los elementos del siglo XX añadidos al conjunto del monasterio barroco para adaptarlos a la escala del tráfico de peregrinaciones son principales obras de espíritu histórico, entre ellas el complejo del cenáculo neorrenacentista y la reconstrucción del atrio frente a la capilla de la Virgen María por Adolf Esquisco Bous. Después de 1904 se construyó en lo alto del santuario un altar interior diseñado por Stefan Siller. Además, la torre de la iglesia, que ha sido destruida muchas veces a lo largo de la historia, fue reconstruida y elevada 17 metros en el parque del monasterio, fundado en 1828, en la suave ladera oriental de la colina de Yasna Gora. A principios del siglo XX se erigió el Vía Crucis con esculturas de bronce de Piotr Belonsky. Espero les haya encantado este video, mi gente bonita y hermosa. Con mucho cariño para ustedes. No olviden suscribirse, regalarme un like. Estaré haciéndoles videos como este para que conozcan partes de Polonia, el sitio donde estoy viviendo. Gracias por todo su apoyo, mi gente. Dios los bendiga y los proteja siempre de todo corazón. Les mando un fuerte abrazo a la distancia. Cuídense mucho, mi gente bonita. Gracias por apoyar mi canal. Ante todo se los agradezco de todo corazón. Gracias por ese apoyo que me regalan. Dios me los bendiga. Fuerte abrazo. Bendiciones para ustedes y su familia. Espero hayan disfrutado de este bonito video que les hice con mucho cariño, mi gente. Pásenla lindo. Recuerden, pórtense bien. Hasta la próxima, mi gente. Dios me los bendiga a todos.